Muchísimas gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos Delgado, yo soy académico de tiempo completo del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Y hoy le voy a presentar al doctor Gerardo Martínez Delgado, quien va a presentar la conferencia Las ciudades, lo urbano y la fotografía, problemas historiográficos y formas de investigación sobre ciudades mexicanas del siglo XIX a inicios del siglo XX. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo su maestría en la misma disciplina en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es profesor, investigador y director del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, donde coordinó la maestría en Historia entre el 2016 y 2018 y dirige Oficio, una revista de historia e interdisciplina. También ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Casa LAM y el Instituto Mora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Su trabajo de investigación ha sido reconocido por el Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana en el 2007, por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el año 2008 y 2021, y por la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis de doctorado en Humanidades de 2014. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lisboa y en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Esta conferencia va a tener una duración aproximada de 50 minutos. Terminando ese tiempo vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y pues nada, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí, tener la oportunidad de participar en este foro. No siempre se tiene la oportunidad de contar con este micrófono, con este escenario, con este público. Así que agradezco mucho a las organizadoras, a la red de investigadoras de historia urbana, por todo el esfuerzo que han hecho para la organización de este y de otros eventos, por la confianza que han tenido para esta presentación, para esta participación. Y subrayo este esfuerzo que han hecho estas investigadoras, porque he dicho en algunos textos que la historia urbana en México existe hace muchas décadas y hace muchas generaciones, que se ha practicado desde diferentes ámbitos profesionales, de diferentes grados de profesionalización y desde diferentes prácticas. Pero estas investigadoras han detectado un pendiente muy importante de la historia urbana mexicana, que es visibilizarla. Han notado que hace falta desarrollar espíritu de asociación en la historia urbana, y en ese sentido han puesto los reflectores sobre la historiografía urbana mexicana, cosa que celebro. Estoy seguro que esta es una buena oportunidad, es una nueva oportunidad para reconocernos mejor y para promover mejores canales de diálogo entre perfiles temáticos, profesionales, disciplinares, generacionales, institucionales y grupales. Como se decía ahora en la inauguración, hay que promover, y existe detrás de este evento una voluntad de colaboración que celebro. Hay que derribar, también lo he tratado de señalar, los muros, algunos muros que dividen, por ejemplo, la historia urbana y los estudios urbanos. Así que muchas gracias por eso. Voy a hablar de fotografía y voy a hacerlo con algunas precisiones. Una primera precisión, o respecto a una primera precisión, diré que en términos metodológicos y de fuentes, los historiadores urbanos sabemos hace mucho tiempo, por ejemplo, que los materiales cartográficos son fundamentales para la historia urbana. Lo entendemos así porque la ciudad es, entre otras muchas cosas, espacio. Pero creo que, aunque no siempre, ni todos lo han tenido tan claro,
Hace falta repensar, hace falta poner en un sentido más amplio las imágenes como parte de una fuente de la historia urbana, por lo menos, y digo por lo menos, para el estudio de los siglos XIX, XX y XXI. Pero cuando digo por lo menos, quiero decir que las imágenes o muchos tipos de imágenes acompañan o pueden acompañarnos en la investigación histórica sobre otros siglos. Voy a hablar, como digo, de imágenes, pero específicamente de fotografías. Voy a hablar en términos teóricos y metodológicos desde las ciencias sociales, pero tal vez con algunos acentos en la historia. Voy a hablar de fotografías, pero específicamente de fotografías de la ciudad. Y voy a hablar de fotografías de la ciudad, pero muy en particular de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX. Esta es una hoja de ruta, más o menos, en la que propongo la manera de presentar. Como ven ustedes, en un primer momento iré hablando en pares, ciudad e historia, fotografía e historia, para ir integrando y tener estos tres niveles, estos tres ejes: la ciudad, la fotografía y la historia. Entre las consideraciones preliminares que quiero hacer, voy a tomar prestada este posicionamiento de Edward Soja. Seguramente Edward Soja está pensando en una cosa totalmente distinta, está situado en una postura muy distinta a la mía, pero lo tomo prestado, recurro a sus ideas porque me parecen interesantes. Dice él que a medida que entramos en el nuevo milenio, se constata que el campo de los estudios urbanos jamás ha sido tan robusto, tan expansivo en lo que se refiere al número de objetos de análisis y de disciplinas universitarias implicadas en el estudio de las ciudades. Jamás ha estado tan permeado por nuevas ideas y aproximaciones, tan en consonancia con los principales acontecimientos políticos y económicos de nuestro tiempo, y a la vez jamás ha sido tan teórica y metodológicamente inestable. Puede ser, de hecho, dice, que a la vez el mejor y el peor de los tiempos para estudiar las ciudades. Yo quiero ser optimista, no sería tan pesimista como Edward Soja, pero sí me reconozco en su diagnóstico y propongo avanzar sobre él. Como he dicho, y siguiendo un poco estas ideas preliminares, he colocado en el centro de las preocupaciones la idea de lo urbano. Cuando yo veo estas fotografías, por ejemplo, estas fotografías semipanorámicas, la de arriba corresponde a Concepción del Oro, Zacatecas, y la de abajo a Mineral de la Luz. Yo me planteo qué es lo urbano a principios del siglo XX, qué es una ciudad a inicios del siglo XX, y si realmente esto es una ciudad. Yo creo que sí, no argumentaré en esta ocasión al respecto, pero yo creo que sí, que estos son ciudades y que las fotografías en principio nos hacen reflexionar, nos hacen preguntar, nos hacen lanzar preguntas. Y una de estas preguntas centrales es ¿qué es lo urbano? ¿Qué es una ciudad, por ejemplo, en el siglo XIX o a principios del XX? Así que voy entrelazando estos tres elementos que he dicho, la historia, la ciudad y la fotografía, con algunos asuntos teóricos, historiográficos y metodológicos. Se trata entonces de proponer, de participar, de que la historia urbana participe de problemas historiográficos de mayor alcance. Se trata de entender lo urbano y las ciudades como sistema, y en una ruta que, por cierto, practicó y nos enseñó hace mucho la doctora Alejandra Moreno Toscano, a quien hoy se rinde un homenaje. En ese sentido, también adelanto que haré un ejercicio solo aparentemente práctico, mostrando fotografías de ciudades, eso sí, muy lejos de los afanes nostálgicos y compilatorios que todavía dominan entre algunos interesados en la fotografía y entre algunos interesados en la historia. En este ejercicio profundizaré en algunos momentos en la historiografía urbana y en la historiografía con y de las imágenes. En otros momentos
pondré énfasis en el análisis para tener al final una aproximación sobre las ciudades mexicanas del periodo y de la importancia de la fotografía como fuente para su estudio. Presentaré entonces algunas reflexiones y resultados preliminares de una serie de investigaciones que van avanzando como a veces por carriles separados y a veces se van unificando. En esos resultados de investigación voy a empezar con este par que anunciaba, el par Ciudad e Historia, para explicar la importancia historiográfica de las ciudades de la segunda mitad del siglo XIX y el papel que pueden jugar en ello las fotografías. Digo esto porque tendríamos que explicar, o me parece que tenemos que explicar, ubicarnos en las ciudades del siglo XIX y en cómo han sido estudiadas. En algún momento, en otro ejercicio, he propuesto el análisis de algunas obras que resultan representativas de la historiografía urbana latinoamericana de las últimas décadas. En estas 3 o 4 décadas recientes hay un cambio respecto a las preocupaciones, o hay una serie de cambios respecto a las preocupaciones que tienen los historiadores urbanos. Y una de las preocupaciones principales que yo encuentro en la historiografía urbana es entender el paso, que para algunos autores identifican como el paso de la ciudad colonial a las ciudades del siglo XX, el paso a las ciudades del capitalismo, de la masificación, para entender sus transformaciones. Entonces, en estos 4 ejemplos, y son solo ejemplos que cubren de alguna u otra manera todo o parte del siglo XIX, algunos autores como Germán Mejía se refieren o lo resuelven hablando del tránsito de las ciudades-república a la república de ciudades. Eduardo Kingman piensa en el paso de la ciudad señorial a la de la primera modernidad. Arturo Armandós piensa en el proceso de modernización, de urbanización, de crecimiento urbano y cambios urbanísticos y culturales asociados. Las fuentes de estos autores son múltiples, como la de todos ustedes, como las de todos los historiadores urbanos. Destaco, por ejemplo, su apoyo en la literatura, en las crónicas, en las guías de viajeros, en menor medida en el material cartográfico. Pero se extraña, por ejemplo, en estos acercamientos más ambiciosos de conjunto, por ejemplo, la participación de la fotografía. Y voy a argumentar entonces sobre esa necesidad y esa posibilidad de integrar la fotografía entre muchas otras fuentes para participar de las preguntas y de los problemas historiográficos. Lo voy a hacer para el caso del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y parte los primeros años del siglo XX. Pero quiero señalar, como también es muy notorio para todos ustedes, en el programa de actividades de este foro es muy notorio el interés en el siglo XX. Yo me quedo en los primeros años, pero con estas fotografías que avanzan un poquito en las siguientes décadas, corresponden a los años 20, 30, 40, quiero subrayar que conforme avanza el tiempo, conforme avanzamos en el siglo XX, las posibilidades, el número, la cantidad de las fotografías y las posibilidades de su estudio se incrementan. Señalo un dato, por ejemplo, un asunto que me llama la atención de alguna de estas fotografías, que es la presencia de los automóviles, a veces tímida, pero que nos recuerdan que los automóviles separan nuestra experiencia urbana, nuestra experiencia de vivir en las ciudades, de la experiencia de vivir las ciudades, digamos, de los años 20, en el caso de las ciudades mexicanas, del común de las ciudades mexicanas, de los años 20, poco antes o poco después, hacia atrás. Entonces, en ese sentido, destaco pues, las grandes posibilidades que no exploraré en esta presentación, pero que tienen las fotografías de todo el siglo XX. Bien, respecto a este par, fotografía e historia, si el problema es la comprensión de las ciudades,
En este par hay que subrayar también algunos asuntos. Lo primero es que los productos impresos tomaron su protagonismo definitivo en la cultura hacia la mitad del siglo XIX. Si nosotros pensamos en la fotografía y en la imprenta, durante todas estas décadas van a tener un desarrollo muy importante que va a permitir una reproducción y una circulación abundante conforme fueron pasando los años. Las posibilidades técnicas aumentaron y esto posibilitó que hubiera libros ilustrados con fotografías, que hubiera prensa, largos tirajes de periódicos con fotografías, que hubiera tarjetas postales con una gran circulación. Así que a partir de 1839 no es exagerado afirmar que el mundo y las formas en que se vive y se recuerda sufrieron un cambio. Sobre todo ocurrió así en las últimas décadas del siglo XIX, que fueron un momento significativo en esta ampliación. Voy a mostrar algunos anuncios, algunas noticias, algunos informes que dan cuenta de esta abundancia. Por ejemplo, aquí se anuncia un álbum en 1889, un departamento en una droguería donde se ofrecían diversos materiales y equipo fotográfico, y podemos encontrar gran cantidad de información que nos remite a esto. En el caso del anuncio, a su izquierda, en la parte superior, en Guanajuato, este personaje se anunciaba como agente de la fotografía de Winfield Scott y señalaba que tenía un surtido constante de 3,000 vistas de toda la República. Eso nos va dando una idea de la cantidad de imágenes de las que disponemos, las imágenes que se produjeron. Y había fotógrafos, editores, fotógrafas, en un número muy nutrido. Si nos atenemos al dicho de Oliver de Broa, en 1870 solo en la Ciudad de México había 74 establecimientos fotográficos. En 1903 en un directorio comercial se anunciaron 300 fotógrafos que tenían sus estudios en 200 ciudades distintas de la República Mexicana. En 1910 el censo registró 1,205 habitantes, cuya actividad principal era la de ser fotógrafos, incluyendo en este número a 51 mujeres. A veces pensamos que todos estos fotógrafos eran principalmente retratistas de estudio, pero lo cierto es que tenían una amplia participación en las ciudades. Y aquí solo enuncio algunos ejemplos que nos van mostrando esta participación. En 1864, por ejemplo, en París se anunciaba la venta de vistas y lugares diversos de México. En 1865 ya se anunciaba Guillermo Zuber en Mazatlán y decía que era especialista en vistas de dicho puerto. Vicente Contreras en Guanajuato comercializó desde la década de 1870 sus vistas mexicanas con imágenes de muchas ciudades del país. En Zacatecas, el dueño de un estudio salió a la calle, tomó vistas del estado y las vendió como colección preparada para la exposición de 1884 en Nueva Orleans. El retratista, y subrayo este calificativo de retratista, Narciso Güemes, apenas instalado en Tecax, Yucatán, en 1889, realizó 6 preciosas vistas estereoscópicas de la ciudad. En Teloloapan, Guerrero, algunas de las primeras imágenes que se conocen de la fotógrafa Sara Castrejón, fechadas entre 1908 y 1910, son paisajes de los alrededores y tomas del centro urbano que por entonces rozaba los 5,000 habitantes. Ricardo Sánchez en Fresnillo reunió muchos negativos a lo largo de varias décadas, lo mismo que la familia Guerra en Yucatán. Esto nos da, creo que, una idea muy sólida del universo ante el cual estamos. Bien, estos fotógrafos, esta fotografía, esta producción ha sido muy estudiada, no ha sido ajena a las preocupaciones de la historiografía. Hay muchas y buenas investigaciones que las han trabajado. Se trata, de hecho, de un campo específico, consolidado, formado en principio desde la historia del arte y que poco a poco se ha ido ampliando en el interés de otros historiadores.
John Ras, por ejemplo, habla de una escuela consolidada de fotohistoria mexicana que incluye el trabajo de investigadores y de investigadores en varias instituciones, en muchas instituciones, esta Universidad Iberoamericana, por ejemplo, y que incluye también una gran cantidad de fotógrafos. El diagnóstico, la revisión que yo hago es que, como todas las historias, la historia de la fotografía ha debido empezar por lo grande, por lo general y lo artístico, y ha quedado menos espacio para bajar a un nivel temático importante como es el de la ciudad. Se han estudiado, esta historia de las imágenes ha estudiado a los grandes fotógrafos, a los grandes fotoreporteros, las grandes publicaciones, los grandes temas, las ruinas arqueológicas, la revolución, por supuesto, los ferrocarriles, los paisajes, y ha avanzado también muy significativamente en discusiones sobre el para qué, el sentido del fotógrafo, la intención de los fotógrafos. Como digo, ha habido menos espacio para las fotografías que tienen menos cualidades estéticas. Ha habido un interés, por ejemplo, por este tipo de fotografías, ya decía yo, los grandes temas como el ferrocarril, pero ha habido menos interés por las fotografías que tienen menos cualidades estéticas, las de los turistas, las de los aficionados, las que se produjeron en pequeñas o grandes ciudades. Esto, hay que insistir en que no es una crítica, todo lo contrario. Yo propongo que la ciudad está ahí y que está en una vasta y buena producción historiográfica alrededor de la fotografía en México, pero que a veces puede quedar un poco en los márgenes. A veces ha habido un interés, como digo, principalmente en lo artístico, y hay fotografías de ciudades de gran riqueza artística, como esta, por ejemplo, de Atlisco. Tenemos muchas fotografías, pero cuando se ha estudiado a los fotógrafos, tengo la impresión de que se ha puesto el acento en otros asuntos. Hay muy buenos trabajos, por ejemplo, sobre White, sobre Scott, sobre Jackson. En el caso de Jackson, hubo un interés principal de autores como Ignacio Gutiérrez por el ferrocarril. En el caso de Scott, de Winfield Scott, por lo rural. En un libro de Beatriz Malagón, el 90% de las fotografías que se reproducen tienen que ver con el ámbito rural y solamente el 10% con el urbano. Cuando Francisco Montellano abrió también un poco esta brecha en el estudio de los fotógrafos, se interesó en las fotografías, sobre todo el istmo de Tehuantepec, de las mujeres, de las corridas de toros que registró White. Entonces, otro acercamiento que se ha hecho a la fotografía ha tenido que ver con los estereotipos, con el estudio de los estereotipos y ese supuesto apetito de los fotógrafos extranjeros por retratar estas imágenes, por tomar estas imágenes de la pobreza sobre todo y de ciertas costumbres mexicanas o asociadas a lo mexicano. Y las ciudades entonces han estado, como digo, un poco en los márgenes. A veces, quizás sobre todo, hace 3 o 4 décadas había cierto prejuicio esteticista que inhibió durante algún tiempo el interés por estas fotografías. El ya citado Olivier Debrois, por ejemplo, refiriéndose a la gran cantidad de estereoscópicas, no solo a las de contenido urbano, sino a las estereoscópicas en general, consideró que, por regla general, y lo cito, no merecen un análisis puntual, a no ser por la característica del medio, la sensación de relieve que en algunos casos llega a ser sorprendente, particularmente en ciertas imágenes arquitectónicas. Estas imágenes suelen ser abrumadoramente triviales y los temas fotografiados siempre los mismos. Destacan más por su repetición que por la originalidad.
A veces uno podría estar un poco tentado a darle la razón a Debrois. Podemos, en una revisión de un corpus, encontrar muchas imágenes parecidas, casi iguales. Podríamos estar tentados a pensar que son atractivas solo para los nostálgicos, los fetichistas o los buscadores de identidad. Iglesias, una y otra vez, tranvías, gente caminando, vendedores ambulantes. Yo diría, sin embargo, que ante esa rigurosa y rígida calificación, se abre en realidad una de las rutas fundamentales para estudiar y comprender la historia de las ciudades. Reunir pacientemente las fotografías, verlas una y otra vez, evitando la simple recopilación, evitando las lecturas anecdóticas y las que se hacen con una interpretación preelaborada. Si las problematizamos con preguntas en función de los objetos de investigación, las relacionamos, las clasificamos y vamos en busca de fuentes complementarias apoyados en un buen bagaje teórico y con una buena comprensión de su historia. Entonces podremos verlas no solamente de frente, sino por detrás y por los lados, pensando un poco con Susan Sontag en lo que quedó fuera del encuadre cuando se capturó el momento, cuando se sorprendió a esta urbe en movimiento. Desde la fotohistoria y en algunas ocasiones desde la historia cultural o bajo ciertas influencias de la historia del arte, hay perspectivas que, siendo muy relevantes, privilegian la historia de la fotografía, limitando el ejercicio de una historia con fotografías, perdiendo de vista la importancia de la conjunción que tienen ambos siempre, y en particular en el estudio de lo urbano. Desde una de esas posiciones, los investigadores se preguntan por las razones con las cuales se hizo una fotografía, pero sus respuestas, en muchos casos, en esta historiografía, suelen estar resueltas previamente, reproduciendo con insistencia, por ejemplo, que la cámara de los fotógrafos extranjeros quería seguir lo pintoresco, producir imágenes folclóricas, que construyeron estereotipos, que retrataron lo tradicional, lo pobre, lo atrasado, lo rural, y esto, suponen, no había en los países de los que provenían. Por ejemplo, de la Sonora News Company, una de las editoras de tarjetas postales más importantes de inicios del siglo XX, un autor ha dicho que se complacía, lo cito, en mostrar un México repleto de sombreros, paisanos descalzos y mercados con burros. No hace falta negar lo anterior, pero sí hacer un esfuerzo muy significativo para dar uno o varios pasos adelante, para evitar simplificaciones y distinguir matices, salir de esa suerte de prisión hermenéutica que reduce y condena el análisis de las fotografías al propósito o uso que tuvieron para el autor o el editor. Partiendo de lo anterior, de esa necesidad de pensar los problemas urbanos con fotografías, de una revisión amplia y crítica a la historia de las imágenes, avanzo en este trabajo tratando de unir los puntos que he mencionado previamente y aterrizarlo en las ciudades mexicanas. ¿Qué imágenes tenemos al alcance? He dado algunas pistas al respecto. Voy a hacer una alusión personal. En 2006, hace unos 18 años, hice una investigación sobre la fotografía en Aguascalientes antes de 1914 y reuní entre archivos públicos y privados unas 400 fotografías urbanas. Si hoy hiciera ese mismo ejercicio, reuniría sin dificultad 3 o 4 o 5 veces más fotografías del mismo periodo. Esto quiere decir que en los últimos años, han aparecido en muchos archivos privados muchas fotografías, muchas imágenes. Las fototecas públicas de México se han vuelto relativamente más accesibles y muchos archivos estadounidenses han colaborado también significativamente en este trabajo de digitalización y
y circulación de las imágenes. Esto quiere decir que tenemos ahora, sabemos, como lo he dicho previamente, que se produjeron miles y miles de fotografías en la época. Evidentemente muchas desaparecieron y no recuperaremos nunca más, pero hay otras miles de fotografías que están al alcance. Parte de esta investigación se apoya en una base de datos que reúne unas 10,000 imágenes de las ciudades mexicanas, reunidas en todas partes. Y en este ejercicio es imposible saber cuántas fotografías se hicieron, pero sí, como digo, se puede tener a la vista que estas 10,000 siguen siendo una parte menor de las que están todavía disponibles y, por supuesto, de las que se hicieron. Para trabajarlas, para organizarlas y procesarlas, aunque no me detenga del todo en ello, sí señalo estos 3 momentos de una imagen que es importante considerar: el momento de la producción, el momento de la circulación y el momento de la recepción. Todos estos son momentos significativos y podemos pensarlas en una revisión, así sea muy rápida, sobre la multiplicidad de procesos, tipos, formatos y soportes de las fotografías. Muchos de ustedes entienden mucho mejor que yo estos procesos, estos formatos, estos soportes, pero quiero poner el acento, aunque sea en esta revisión muy rápida, porque a veces pasamos por alto en el trabajo de los historiadores con fotografías que la historia con imágenes es también, o debe ser siempre, historia de las imágenes. Si no entendemos la historia que hay detrás de las imágenes, difícilmente podremos hacer la historia con esas imágenes. Entonces, en este repaso, me voy deteniendo un poco en estos diversos formatos, desde el origen en 1839, cuando tenemos la posibilidad en el daguerrotipo de una sola impresión, al ser esta placa de cobre positivo y negativo, y conforme se avanzaba en los años, se fueron mejorando significativamente las técnicas y las posibilidades de reproducción. De las estereoscópicas, por ejemplo, sabemos que en México empezaron a tener su auge en 1870 y que durante 3, 4 o 5 décadas van a ser uno de los vehículos de vistas y paisajes más comunes antes de la aparición masiva de las tarjetas postales a la vuelta de siglo. Justamente las tarjetas postales, en el caso mexicano, van a tener, algunos autores hablan de su época de oro entre 1900 y 1918. Yo diría que su primera época de oro en estas 2 primeras décadas del siglo XX, una época de oro de la tarjeta postal producida por medios industriales, y después, en los años 30, 40, 50, habrá una especie de segunda época de oro, propongo, de la tarjeta postal, con reproducciones que se volvieron artesanales. Pareciera que dieron una especie de paso atrás, pero fueron una manera de circular, una manera que posibilitó su circulación amplia. Hubo muchos tipos de tarjetas postales en blanco y negro, iluminadas, con troquelados, con trabajo de edición muy distinto. En un inicio se hacían sobre todo en Alemania, muy pronto se empezaron a hacer en México, y pues esto nos da o nos remarca la idea de la cantidad de imágenes posibles. En algún momento hablé de las 3,000 tarjetas postales que se ofrecían en una agencia de Guanajuato. Si habláramos de miles, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
tiene 4,000 tarjetas postales de México, más o menos correspondientes a esta época, y de todos los estados de la República Mexicana. Además de esto, doy ahora un paso atrás para referirme a esta primera reproducción de fotografías en álbumes y periódicos, que también han sido bien estudiadas en muchos casos. El de la fotografía de prensa es un formato, me parece fundamental en esta época, y aunque es igualmente conocida, tengo la impresión de que ha sido un poco menos seriamente estudiada. A veces se utiliza todavía con fines más cercanos a la ilustración que al análisis. A veces hay todavía ciertos prejuicios que pesan sobre ella. Por ejemplo, imaginamos que la fotografía de prensa es una simple reproductora de los gustos y de las fiestas de la clase alta, y quizá no se ha reconocido del todo su altísimo desarrollo técnico que alcanzó en estos momentos. Respecto al Mundo Ilustrado, por ejemplo, este semanario también muy conocido, he reunido 3,000 fotografías publicadas ahí durante 20 años, que corresponden a 182 ciudades diferentes, y pongo el acento sobre eso. Hay 182 ciudades distintas de México en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, que aparecen al menos alguna imagen de ellas en este semanario. Y decía que en estos semanarios hay que identificar también los diferentes rasgos, las diferentes cualidades y las diferentes capacidades que hay detrás de ellas. En esta, por ejemplo, en estas fotografías encontramos lo que podríamos llamar ciudades en movimiento. Daniel Scorza ha dicho, por ejemplo, que en estos años en la prensa hay un cambio, lo cito, del paradigma pictórico al paradigma del periodismo. Sigo citándolo. El lugar natural de estas fotos era la calle, y parecía estar marcado por el movimiento, la ausencia de pose y el acercamiento al sujeto. En este camino de las capacidades técnicas, encontramos también cada vez una posibilidad de que el negativo tuviera mayor sensibilidad y de que pudiera registrar la noche. La ciudad de noche aparece, ya no solamente la ciudad, sino la ciudad de noche, la ciudad con lluvia. Y podemos, creo que es notorio, por ejemplo, este salto en muy pocos años, ¿no? Sobre todo si vemos el caso del Palacio de Gobierno de Guadalajara, con una distancia de 12 años y los resultados de la calidad de lo que se mostraba en la prensa, que también incluía pues algunos divertimentos y experimentos como estos. Bien, tratando de integrar las ideas y los argumentos sobre los que he ido avanzando en esta articulación de ciudades, historia y fotografía, me gustaría añadir algunos elementos de análisis y hacer una especie de pausa respecto a lo que he comentado. La fotografía, por supuesto, no es un medio para saber cómo era una ciudad, pero sirve, como cualquier otra fuente, para plantear preguntas sobre la historia de una ciudad, despierta dudas y conecta ideas. A veces son esos pequeños detalles materiales los que desencadenan un problema historiográfico que luego se acompaña con otras fuentes, incluso otras fotografías que se complementan con el conocimiento del formato, como he tratado de subrayar, de la forma en que se produjo, de la historia y de la intención del fotógrafo. Las fotografías pueden llegar a ser el punto de partida para la problematización de lo urbano, para la interpretación, sobre todo si tenemos en cuenta que
que la ciudad no solo tiene un componente físico, ese componente físico que a veces quizá de manera un poco automática buscamos en las fotografías. Si entendemos que la ciudad no solo es urbs, sino también polis y civitas, entonces los problemas y la manera en que nos acercamos a las fotografías también cambian. Estas explicaciones sobre la naturaleza temporal y espacial del urbano a veces solamente despegan cuando se atiende a lo que no se ve, a lo que no muestra, a lo que no tenemos en esas fotografías de una ciudad. Así que la idea es que se trata de una mirada no limitada, sino cruzada entre el operador y el producto fotográfico, entre el análisis de frente y detrás de la imagen, y sobre todo subrayar no solo una imagen ni unas pocas imágenes, sino un conjunto amplio y diverso que, tratándose de un enfoque temático, en este caso urbano, vaya más allá de un editor, de un autor o de un lugar en el que fueron publicadas. Así que, además de estos temas, formas de lectura y preguntas que sobre las ciudades y lo urbano planteo desde el conocimiento de lo técnico y de los formatos, propongo también una serie de asuntos que se derivan del análisis de este corpus fotográfico y que va engarzando con otros problemas que para mí resultan fundamentales en la historiografía urbana. Así, por ejemplo, las fotografías nos permiten acceder no solo a las capitales o a las grandes ciudades, sino avanzar en un camino claramente abierto hace algunas décadas y que hoy necesita robustecerse. El estudio de las ciudades medias y pequeñas. Decía yo que en un directorio de 1903 había anuncios de fotógrafos en más de 200 ciudades, que en el Mundo Ilustrado se publicaban fotografías de casi 200 localidades urbanas distintas en ese momento, y la fotografía nos da esta posibilidad, nos abre, nos relaciona con esta necesidad de la historia urbana de pensar más allá de las grandes ciudades y de las capitales. En el proceso de formación de grandes corpus resultan, desde luego, en algunos casos, lugares recurrentes, multiplicidad de registros. Por ejemplo, uno de los muchos lugares retratados en la Ciudad de México fue este, y esa multiplicidad de registros y de posibilidades complementarias me parece que nos permite a veces pensar en los espacios en conjunto, un poco en ir más allá de los encuadres cerrados, como decía previamente, y en sus diferentes usos. Si buscamos plantear preguntas de historia urbana, es posible que nos sea más útil, por ejemplo, esta fotografía tomada con un encuadre más amplio que las anteriores, pero en contraste con esto, a veces tenemos fotografías únicas. Que es el hipódromo de la ciudad de Aguascalientes, es la única fotografía que yo conozco y he buscado durante muchos años, es la única fotografía, y nos llama la atención sobre lo que interesaba de lo urbano en ese momento y la manera en que fue registrado. Uno de los grandes asuntos que interesan a los historiadores urbanos es el cambio urbano. Las fotografías a veces pueden permitirnos hacer algunos descubrimientos o algunos planteamientos. Por ejemplo, cuando vemos esta fotografía, ver no solamente los contrastes arquitectónicos, sino los contrastes históricos, la sustitución, o lo que aquí parece ser una sustitución de modos constructivos, de modos estilísticos, de materiales utilizados en la edificación. Algunas otras fotografías llaman nuestra atención sobre un cambio muy rápido. Hay una diferencia muy pequeña entre el momento en que se tomó la primera fotografía y la segunda. A veces,
cuando tenemos fotografías tomadas en el mismo lugar con diferencia de 10 o 20 años, la impresión es la contraria, que cambió poco lo que se retrató. Entonces, estas fotografías me parece que nos permiten enfocar un poco que es uno de los grandes problemas de los historiadores urbanos, el cambio urbano, como digo. Hay otros asuntos que llaman nuestra atención sobre esta pregunta en la que he insistido, ¿qué es lo urbano? A veces una fotografía como esta nos hace preguntarnos sobre lo que ocurre en la ciudad. A veces encontramos detrás de este anuncio la presencia de un circo que tuvo giras por México a finales de 1905 y principios de 1906. A veces las fotografías nos resultan bastante insignificantes o aparentemente insignificantes, aparentemente poco informativas, y en contraste a veces tenemos fotografías absolutamente poderosas y complejas que como historiadores urbanos nos llevan, me parece, a preguntarnos, a hacerle preguntas a esta fotografía sobre el tipo de vida urbana y lo urbano en este momento. En algunos casos, por ejemplo, las fotografías estereoscópicas que incluían no solo el par de imágenes, sino un texto en la parte de atrás, nos hacen pensar en lo urbano o en la ciudad en dos planos. A veces en lo específico, por ejemplo, aquí en esta fotografía hay dos planos, el específico, el del edificio, pero la descripción, que tiene aquí una traducción libre de mi parte, nos catapulta, nos lanza fuera de la ciudad, al entorno de la ciudad, a la región y a muchas cosas que ocurren aquí. Dice sobre Cuernavaca: esta es la ciudad pintoresca de torres y cúpulas, palacios y chozas de paja, carriles encantadores alineados con frutas tropicales y follajes. Una ciudad sin un acre llano, inclinada entre profundas barracas, con un invierno soleado, aunque se está aquí a 5,000 pies sobre el nivel del mar, una especie de valles limitados, rodeados de montañas, donde crece caña de azúcar, maíz, café, plátano, palmas, y una increíble variedad de frutas tropicales. Bueno, la descripción sigue. Lo que quiero llamar la atención es esta dualidad entre el entorno, entre el campo y la ciudad, que nos lanza este material, por ejemplo. En este otro caso, otra estereoscópica, nos lanza también esta pregunta sobre el urbano, esta pregunta una y otra vez hecha, ¿no? ¿Qué es lo urbano? Lo urbano son los edificios religiosos, son estos edificios que se repiten en las fotografías. En este caso, el texto parece confirmar esta idea. Dice: en la Ciudad de México uno constantemente tiene presente sus muchos edificios religiosos por las numerosas torres y cúpulas. En total hay 127 templos, muchos de los cuales tienen asociados eventos de interés histórico. Las fotografías, además de esta idea de lo urbano, me parece que también nos permiten pensar los imaginarios urbanos. En esta relación, si sumamos aquí la relación fotografía y literatura, encontramos imaginarios urbanos compartidos por personajes de una misma época, un extranjero como Jackson, que toma esta fotografía, y un local como el escritor Eduardo J. Correa, que dicen que ponen palabras de uno de los protagonistas de una de sus novelas, una imagen narrada que se corresponde casi absolutamente con las imágenes fotográficas, es decir, hay este imaginario compartido. No me voy a detener ahora en el texto, pero bueno, solamente dice al principio: a la vista del personaje se ofrece el espectáculo desagradable de la acequia profanada al ser convertida en baño y lavadero.
Bueno, en este mismo camino de los abordajes, de los enlaces entre la historiografía urbana, la historiografía de la imagen y las fotografías, quiero llamar la atención sobre algunos otros asuntos importantes para la historiografía urbana. Eduardo Kingman, por ejemplo, habla de los trajines callejeros, y lo voy a citar. Los define estos trajines callejeros como formas de hacer y de estar, particulares, relacionados con el intercambio, los oficios, las representaciones populares. ¿Cómo son esas ciudades? Podemos preguntarnos, que en algunos momentos pueden parecernos tan ajenas. ¿Qué ciudades son y quiénes las habitan? Había hablado de los imaginarios urbanos. Horacio Capell, por ejemplo, ha llamado la atención sobre los tipos urbanos. Dice él que las obras de geografía, los relatos de viajeros y las colecciones de fotografías contribuyeron a partir del siglo XIX de forma importante a la amplia difusión popular y a la fijación de dichas imágenes hasta configurar tipos fácilmente reconocibles. Él no está pensando en la fotografía, pero Eulalia Rivera y Fernando Aguayo sí, y ellos dicen que es importante señalar que esa persistencia y por lo tanto aceptación de este tipo de imágenes nos conduce a que más allá de los fotógrafos se podría estudiar como un producto de la sociedad que las consume, lo que nos ayuda a comprenderlas como una construcción cultural de su tiempo, como el reflejo de una forma de ver el mundo. Estas dos fotografías de Querétaro, la primera de Jackson, tomada en 1884, pareciera corresponder un poco a esta construcción de ideas y de imaginarios urbanos. Es una fotografía una y otra vez repetida a lo largo de las décadas, desde muy temprano. Podría traer aquí otros ejemplos, pero una y otra vez está reproducida esta imagen. Y encuentro, por ejemplo, en este caso, intereses, modas, estéticas, encuadres compartidos. La de arriba es una pintura de 1874 de la Catedral de Morelia y está vista, vamos a llamarlo de izquierda a derecha. A partir de los siguientes años, una y otra vez, la Catedral de Morelia es fotografiada en el sentido inverso. Parece construirse esta imagen, como en este caso, de muchos otros. Un poco de lo mismo podría hacernos pensar en o preguntarnos sobre una estética compartida que nos hace ver imágenes urbanas del desfile de un cuerpo de policía chino en 1906, tan similar a un evento de la Ciudad de México en el mismo año de 1906, o a la entrada del general Bazaine a Guadalajara en 1864. Me refiero entonces a los imaginarios. Otro asunto, y voy casi cerrando, tiene que ver con la idea de lo moderno y la modernización. Durante varias décadas, a la historiografía urbana tuvo una cierta obsesión por explicar las ciudades porfirianas, por ejemplo, en clave de modernización. Un paradigma que me parece debería quedar superado y para el cual nos dan algunos elementos estas fotografías. Las dos fueron tomadas, las dos son fotografías de la ciudad de Toluca. Hay muy pocos años de diferencia entre ellas. Uno pensaría que están hechas con el mismo propósito, es decir, de mostrar la ciudad que se está construyendo, la importancia de esa ciudad, diríamos la modernización de esta ciudad, pero los resultados son en realidad bastante diferentes entre sí. Y creo que eso también debe llamar la atención sobre la manera en que enfocamos nuestras investigaciones.
Bien, termino nada más con esto. Bueno, voy a ver una cosa muy rápida con esta fotografía. Lo que propongo es que hay que pasar y hay que ser muy cuidadosos con los prejuicios. Si nosotros leemos esta fotografía con nuestras respuestas preelaboradas, podríamos decir que esta es una ciudad colonial, una ciudad donde dominan las torres de las iglesias. Yo creo que esta litografía, que está a su vez hecha a partir de una fotografía, nos puede decir muchas cosas más. Debemos plantearnos esta pregunta de qué vemos en la ciudad. Este es un ejercicio que en algún momento hice sobre la ciudad de Aguascalientes y el resultado era más o menos, correspondía a lo esperado en algunos aspectos. Los fotógrafos locales se concentraron sobre todo en las primeras cuadras de la ciudad. Los fotógrafos extranjeros privilegiaron el oriente de la ciudad, donde estaban los talleres ferroviarios, pero muchas veces esos fotógrafos extranjeros retrataban mejor lo que buscaban los locales, contradiciendo un poco los estereotipos. Esta imagen podría resultar pesimista y hacernos pensar que de las ciudades podemos acceder a las ventanas fotográficas en una porción muy menor. Casi siempre las fotografías que conocemos de las ciudades corresponden a las cuadras principales, pero yo creo que hay muchas fotografías más de las que esperamos, a veces que van más allá de esos centros y que nos conducen a través de la cámara de los fotógrafos a las orillas, a las periferias, por ejemplo, a estos intrincados callejones. Las imágenes, entonces, activan nuestra imaginación, bien leídas, nos permiten estudiar el cambio, son un mirador privilegiado, no a lo real, sino a testimonios, a condición de formar series y buscar conexiones. Decía al principio que me parece importante ir tejiendo la teoría, la historiografía, una base lo más robusta posible de historiografía, las preguntas y los proyectos historiográficos, que lo urbano solo puede plantearse desde múltiples miradores, y que el mirador fotográfico y el de los sistemas urbanos, al que hacía alusión respecto otra vez a la doctora Alejandra Moreno, pues son para mí fundamentales, como lo he tratado de demostrar en este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Martínez, y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que reducir, no vamos a tener tanta oportunidad para muchas preguntas como quizás sería lo que ha provocado esta sesión, pero daría oportunidad en este caso para un par de preguntas. No sé si alguien quisiera plantear, y se van a acercar con ustedes, ahí habría una, por favor, para que, como se está video transmitiendo, tendrían que utilizar el micrófono, y usted también, por favor, para que comparta su respuesta con el micrófono que está ahí al lado, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gerardo. Mi pregunta concreta tiene que ver ahorita en las últimas imágenes que mostrabas. Digo, me gustó mucho la exposición, me pareció muy interesante cómo lo fuiste armando y viendo desde el análisis de la fotografía y poniendo la fotografía al centro. Me centraré rápidamente nada más en una cuestión, que era lo que planteas al final, son una estética del urbano, ¿no? Preguntarnos cómo se ha ido construyendo. Tú nos mostrabas esta foto de China, México, ¿no? Cómo en un mismo momento se tienen. Y aquí la pregunta que te haría es respecto a la posibilidad de análisis y un vínculo desde la pintura, es decir, que ya hay una construcción de cómo vemos y concebimos las ciudades desde la pintura, y que lo que hace la fotografía es como dar continuidad a un lenguaje visual que ya existe. Entonces ahí creo que esa estética, bueno, desde mi perspectiva, creo que esa estética de lo visual entraría también en un diálogo y en una construcción de imaginario de la ciudad que es previamente construida por otros medios, como el caso de la pintura, pero nada más. Gracias. ¿Respondo? Sí, por favor. Sí, muchísimas gracias por el comentario.
Sí, yo comparto totalmente tu... Perdona, Mónica, ¿tú decías relacionada? Ok. Sí, ¿me escuchas? No, creo que yo no la escucho. Yo sí, pero no sé si... Me dijeron que esto estaba encendido, ¿ya? Sí. ¿Ahora sí? Ok, Sí. Gracias. Es porque justamente tiene que ver con esta idea de la estética de lo urbano. Tengo todo el rato viendo las imágenes y encontrando la similitud que hay con otras ciudades latinoamericanas, en particular Caracas, y es impresionante ver tomas, ver retratos, el tema de los tipos de personas, las ocupaciones, los trajines urbanos, toda la clasificación que nos fuiste presentando, y la pregunta va hacia ¿qué distingue entonces particularmente a la fotografía de la ciudad mexicana, particularmente, especialmente, y que podamos decir es su carácter específico y que la diferencia de otras ciudades latinoamericanas? Muchas gracias. Gracias, Mónica. Adelante, por favor. Sí, gracias. Respecto a la primera pregunta de Valeria, comentario, yo estoy completamente de acuerdo. Ya no había tiempo para decirlo aquí, pero parte de esta base de datos trata de nutrirse también, con todas las complejidades que eso implica, hacia atrás, litografía, pintura, y seguramente encontraremos, como dices, estos lenguajes visuales compartidos, y habrá que ir identificando el momento en que hay rupturas, que también creo que eso es muy importante. Por ejemplo, esta alusión que yo hacía al movimiento, a la fotografía que nos transmite movimiento. Beatriz Malagón ha hecho también un apunte que me parece muy significativo, por ejemplo, sobre cómo van apareciendo los trabajadores de la construcción en las fotografías. Eso sí no lo vamos a tener en las pinturas. Y en la fotografía primero vamos a tener el edificio terminado, después empezarán a hacerse fotografías de los edificios en construcción, después aparecerán los trabajadores, y entonces creo que ahí sí hay un cambio interesante. Respecto a la otra pregunta, algo similar. Espero no defraudarlo, pero yo creo que más que distinciones, yo buscaría, o un poco lo que yo busco es la variedad de visiones, y sí hay diferencias a veces entre el aficionado, el local, el extranjero, a veces comparten muchas maneras de ver, pero a veces hay distinciones, y un poco la propuesta es, insisto, más que encontrar una distinción o una peculiaridad de la fotografía sobre ciudades mexicanas, aprovecharlas en el estudio de las ciudades desde su multiplicidad y su diferencia. No sé si me explico. Sí. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Última? ¿No? Así. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Y ya con eso cerramos. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por la conferencia, increíble. Mi pregunta va en torno a una cuestión que tiene que ver con la sobreespecialización de la historia de la fotografía. Por lo que entendí, el historiador urbano tiene que implementa la foto, debe estar versado en esta historia como de la fotografía, no solamente desde la perspectiva técnica, aparato artificioso, sino también en esta cuestión artística. Pero me pregunté, ¿y sería necesario que dentro de este marco se contemple a lo mejor también una historia de la cultura urbana? Por lo que he visto, las redes de producción urbana y las conexiones entre ciudades están bastante relacionadas al tráfico de estas fotografías, de estas postales y por tanto de esta tecnología. Sería bueno, a lo mejor con esta cuestión de la historia de los viajeros, contemplarla al lado de esa historia de la fotografía, no tanto no separarlas. Sería esa por esa parte. Y la otra, que es nada más que va muy relacionado con eso, a lo mejor sería también necesario mezclar dentro de este debate los mismos debates historiográficos de la historia. Digo, si hablamos de historia urbana y de historiador urbana, ¿no sería a lo mejor bueno que también el historiador urbano que viene en otra área se verse de estos debates historiográficos, contemplando esto que acabo de decir de la cultura urbana? Gracias. Ok, sí, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, respondo muy brevemente sí, o contundentemente sí,
Y sobre la segunda, también, comparto esta necesidad me parece fundamental que los historiadores urbanos participen de otros problemas historiográficos, y yo creo que se está haciendo de muchas maneras. Cuando yo presentaba a estos 4 autores al inicio, creo que ellos participan muy claramente de los debates historiográficos. Por ejemplo, Germán Mejía desde la historia política y los problemas de la historia política. James Scooby lo hacía desde la historia económica y los problemas de la historia económica. Yo creo que sí la hay en muchos casos, y que por supuesto hay que fomentarlo y hay que hacer esto más claro. Yo he tenido la impresión muchas veces de que la historia urbana a veces se practica o se imagina que su práctica es un poco menos seria, menos profesional. Yo creo que la hay, esta profesionalización, pero que no debe olvidarse o debe estar recordando todo este tiempo su necesidad de enlazarse con los problemas que se discuten en la historiografía general. Pues muchísimas gracias por abrir con broche de oro este foro con esta conferencia magistral, y de parte del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil le quisiera, doctora, entregar un reconocimiento por haber hecho esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor.